Gracias a Andrea, a Tatiana, a Pita por esta interesante conversación, esa charla que hemos tenido y que abre esta jornada de la tarde, la importancia del deporte en cada uno de los países y por supuesto que se convierta en una gran política pública que ayude a superar tantas barreras, sobre todo desde la infancia. Importante conversatorio. Y continuamos esta jornada escuchando voces relevantes en conversaciones de temas que concentran la atención de los países de la región. Y el siguiente panel, América Latina a la conquista de España. Y es que según datos del Banco de España, las inversiones directas de Latinoamérica en España pues han aumentado de manera considerable y sobre todo constante en los últimos años, en la última década. La visión de los empresarios va más allá de la región y por eso sus ojos han sido puestos precisamente en España. ¿Cuáles han sido esos resultados? ¿Cuáles son los objetivos? Esos serán los interrogantes y las respuestas que tendrán en el siguiente panel, América Latina, la conquista de España, que moderará el presidente del Consejo Colombiano de CEAPI y presidente del Grupo Trinity, Omar González. En este conversatorio participan el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Postobón, Juan Sebastián Barrientos, la presidenta de Procafecol, Camila Escobar, el presidente del Grupo Colpatria, José Fernando Llano, el CEO de Andino Investment Holding S.A., Carlos Vargas Loret de Mola, el CEO de Avianca y Avianca Cargo, Gabriel Oliva. A todos ellos, bienvenidos y adelante con este panel. América Latina, la conquista de España en esta jornada del 7º Congreso Iberoamericano CEAPI. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos, muy complacido de estar aquí. Y antes que nada, dar las gracias a un grupo que de pronto no se ha mencionado y que aquí aparece uno de los que nos acompañaron durante 12 meses, 12 empresarios colombianos que junto con Nuria integramos el Consejo para planear y organizar Cartagena de Indias CEAPI 2024. Muchas gracias a todos. Trabajaron juiciosos, trabajaron muy juiciosos, atendieron todas las reuniones y después de esa idea, Jaime, tenida en Madrid, estos compañeros nuestros, empresarios todos, dedicaron su tiempo para que esto haya salido de la manera como ha salido. Me toca moderar el panel de a la conquista de España, Colombia a la conquista de España. Esta mañana Antonio Huertas mencionaba cómo Mapfre abre su operación en Colombia en el año 80. Cuando España se integra a la Comunidad Económica Europea, comienzos de los 80, se levantan todas esas barreras y entran las empresas alemanas, francesas, italianas, todas, y las empresas españolas, que eran empresas absolutamente locales, su impacto era únicamente en España, empiezan a ver amenazada su supervivencia de una manera muy fuerte. Y en ese instante deciden empresas como Mapfre, como el Banco Santander, como todas las grandes empresas españolas, deciden migrar a América Latina. En el caso de Mapfre, su primera operación la abre en Colombia. Entiendo que el Banco Santander, por ahí veo a su presidente, Marta Ulcock, creo que también fue Colombia, Marta, también fue la primera operación Colombia. Y luego, desde este punto, empiezan a abrirse, a convertirse en las grandes multinacionales que hoy son las empresas españolas. Mapfre está en 18 países, el Banco Santander en mucho más
de 20 países y demás. Y entonces para nosotros, en América Latina y en el caso de Colombia, es como en esta conquista, por llamarlo de alguna manera, pero como las empresas de este lado del charco, como hablaba bien el alcalde Martínez Almeida esta mañana, nos localizamos como punta de lanza en España y desde ahí nos convertiremos en las nuevas multinacionales. Y pareciera un sueño lejano, pero yo creo que eso es algo que está a la orden del día. Solo para comentar, en el caso de la empresa, que es una empresa familiar, que presido y en la que me acompañan mis hijos trabajando aquí, el Grupo Trinity logró dar ese paso después de estudiarlo 4 años. No fue poco el tiempo que se estudió. Y hoy ha adquirido la cadena de belleza, cuidado personal y hogar más grande de España. Tenemos 1.000 tiendas en España, contratamos 3.500 empleados. Para hacer honor a la conversación anterior, son 93% mujeres, 34 nacionalidades, y poniendo un poco el sello de colombianidad y de americanidad en España. Dicho esto, quisiera invitar a mis compañeros a conversar sobre este momento, es en esta relación que ha crecido muchísimo, especialmente desde México. Se ha hecho un grandísimo avance. Entiendo que ya México es como el tercer inversionista más grande, si no el segundo, en España, y otros países como el propio caso de Colombia creciendo. ¿Cómo ven en esta nueva relación, especialmente con España, y qué oportunidades han ustedes detectado? Quisiera pedirle a Juan Sebastián, vicepresidente de nuestra querida empresa colombiana Postobón, que nos des, Juan Sebastián, tus ideas. Omar, muchas gracias por la invitación. Y esta pregunta quisiera responderla diciendo primero que cualquier visión de internacionalización hoy trasciende la de llevar productos, materias primas o productos en valor agregado a mercados internacionales o simplemente poner unas banderitas en algunos territorios. Esto implica tener una visión empresarial integral y quisiera contarles un poco la historia de cómo desde Postobón hemos venido visualizando y ejecutando esta internacionalización a partir de este trinomio de palabras que han inspirado este congreso: creer, crear y crecer, que creo que son muy dicientes para esa visión integral de internacionalización. Creer. Todo empieza por una ambición ganadora, donde uno visualice en dónde puede jugar para ganar, dónde puede hacer un negocio internacional, donde uno sea relevante, tanto en su contribución de ingresos como de EBITDA, y a partir de ahí empezar a construir ese sueño, ese caso de negocios. En el caso nuestro, que somos un grupo de bebidas y de alimentos que hemos trascendido las gaseosas, los refrescos, las bebidas no alcohólicas, a una empresa mucho más multicategoría. Internamente nos denominamos Grupo Lux para mostrar ese conjunto de empresas de la organización Ardila Lule que incursionamos en estos 3 negocios, en bebidas no alcohólicas, en cerveza, en alimentos y en café. Vemos que estos mercados internacionales los podemos capturar no solamente para llevar nuestros productos a esa diáspora latinoamericana que ha estado en Europa por décadas, sino que a partir de construcción de marcas y de productos de altísimo valor agregado podemos conquistar el mercado local, el mercado español, el mercado europeo. Y por eso hemos visualizado
nuestra entrada a España como la puerta de entrada a ese mercado europeo y por qué no también pensar en la puerta de entrada al mercado africano. Entonces ahí vemos una oportunidad enorme desde nuestra ventaja competitiva de creadores de marca, de creadores de categoría, de poder llevar nuestras capacidades hacia esos mercados. Crear a partir de esa ventaja de portafolio, pero eso sin una llegada al mercado, sin un go-to-market donde nos permita llevar los productos de una manera eficiente, de una manera potente, como lo hemos hecho durante casi 120 años que vamos a cumplir hoy en Postobón en Colombia, pues no se logra ganar en el mercado. Entonces, ¿cómo logramos esa capacidad? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo la desarrollamos o cómo la adquirimos? Hace parte de esa creación. Y esa fue la forma en la que en el 2024 arrancamos en nuestro punta de lanza en España, comprando unas capacidades de distribución de más de 6.000 puntos de venta y poco después una capacidad de producción de café para poder expandirnos con unas marcas globales que tenemos que trascienden, como bien lo decía, el mercado étnico. ¿Y por qué no hablar del café? El café es esa denominación de origen, café colombiano, que tiene un equity de marca global. Y aquí pues Camila y con José Fernando, que compartimos esos lazos. No sé si ustedes sabían, Mercantil Colpatria es el dueño de Tostado, nosotros somos los licenciatarios de la marca, pero también con Procafecol compartimos esa denominación de origen de café colombiano que hace parte de esas ventajas competitivas que tenemos y que podemos desarrollar y ejecutar. Muchas gracias, Juan. Y para terminar, para terminar, crecer de manera rentable y sostenible. Que yo creo que lo hemos conversado en este congreso, el tema de la sostenibilidad es muy relevante y esa es la forma en la cual creemos que hacemos clic con los consumidores. Postobón hoy es la compañía de bebidas carbono neutro, la primera en Colombia, carbono neutro. Nuestra marca Agua Cristal es la primera marca plástico neutro. Tenemos unos atributos muy interesantes en sostenibilidad ambiental, en sostenibilidad social, que nos conectan muy bien con los mercados. Gracias, Juan Sebastián. Y como hablaste bastante de la marca, pues yo creo que la marca más querida en Colombia, de más tradición, pues no hay duda que es Juan Valdez y que es Café de Colombia. Y hoy quien la preside, pues es una mujer joven, acaba de ser elegida en la lista de las 100 mujeres Forbes más importantes de Colombia. Anoche tuvo el reconocimiento de CEAPI. Camila, qué alegría estar contigo y escucharte. Omar, muchas gracias por esa introducción. Buenas tardes para todos. Mil gracias a CEAPI por esta invitación a esta agenda que creo que nos ha nutrido profundamente a todos. ¿Cómo pensamos desde una marca como Juan Valdez acerca del mercado español y por qué es importante? Entonces, lo primero es desde el punto de vista estratégico para una marca colombiana, pero creo que aplica también para cualquier marca latinoamericana. Probablemente hay una parte de nuestra estrategia que está en consolidar nuestros mercados naturales y eso siempre va a estar ahí. En nuestro caso, obviamente Colombia y América Latina, en donde tenemos presencia en más de 15 países. Pero una parte importante y probablemente donde va a venir el crecimiento exponencial es fuera justamente de este mercado natural. Entonces esa es la primera razón por la cual vemos a España como un aliado o como una geografía absolutamente relevante. Nosotros tenemos casi 600 tiendas, próximamente vamos a celebrar 600 tiendas, de las cuales 90% están en nuestro territorio natural. España se convierte en esa puerta que puede llevar estas tiendas a 1.200 o 2.000 en el corto plazo, como entrada, obviamente, a Europa, pero también a unas geografías más lejanas. Entonces, esa es la primera decisión. ¿Y qué pasa en esa decisión estratégica? Pues que es un mercado en el que tenemos grandes similitudes, un cariño mutuo absoluto en lo personal
y en lo corporativo tenemos gustos similares y es una puerta que definitivamente es atractiva para una marca como Juan Valdez, pero también para probablemente muchas otras latinoamericanas. Desde el punto de vista ya táctico, me uno y para no repetir lo que Juan Sebastián ha mencionado, es una geografía que nos permite o que nos invita a buscar socios de negocio que puedan ir con nosotros de la mano en la creación de esos planes y en la captura de ese valor. Entonces, definitivamente, desde Juan Valdez, tenemos en este momento unos planes muy importantes de conquistar a España de manera muy profunda y entrar ahí a otros lugares y llevar a la marca de todos ustedes a muchos otros lugares. Gracias, Camila. José Fernando, y hablando pues de retos, visiones y oportunidades desde el Grupo Colpatria, ¿cómo la están viendo? Sí, señor, te diría que probablemente sea el más novato, digamos, en lo que tiende a la experiencia de diversificación europea. Lo tenemos en los planes. El Grupo Colpatria tradicionalmente ha sido un grupo, digamos, banquero y asegurador. En los últimos años nos hemos venido moviendo de manera significativa, tal vez en la última década, a temas como infraestructura, estructuración de proyectos inmobiliarios, energía, en general infraestructura ampliada. En ese ejercicio hemos tenido una buena cantidad de contactos y de socios españoles acá. Ahora estamos revisando oportunidades en el mercado allá, pero lo percibimos un poco como una conexión de doble vía. Digamos, seguramente, y en algunas otras geografías ya lo hemos hecho, hemos invertido particularmente con familias. Nosotros somos un origen de grupo familiar, entonces esa sería, digamos, como nuestra opción preferida, con el propósito de llegar de la mano de un socio local, particularmente alrededor de estos mismos tres sectores, pero con la ambición de traer a la región, de la mano de ese socio local, digamos, la expansión natural de esa compañía española también al mercado iberoamericano y al colombiano en particular. Creemos profundamente, digamos, en que la administración de los stakeholders locales, la administración del riesgo regulatorio es un tema que va mejor de la mano con locales. Tenemos capital paciente, tenemos una historia enorme, digamos, de acuerdos pacíficos con socios en 1000 sectores distintos, y aunque en esas inversiones que hemos venido haciendo por fuera del país, que ya son una porción significativa del grupo, hemos sido relativamente agnósticos, particularmente alrededor de estas tres líneas de negocio en donde creemos que hay oportunidades, por ejemplo, en materia de energía fotovoltaica o en materia de ciertas compañías como de eficiencia energética, que son cosas que estamos mirando con cuidado. Pues ahí quisiéramos poner nuestros reales. Entonces tenemos una conexión enorme, una conexión emocional enorme. Tenemos un tratado de no doble tributación, un tratado de protección a la inversión extranjera, una enorme afinidad cultural. Todas las grandes oficinas de abogados, digamos, españolas, a su turno tienen corresponsalía en Bogotá. El marco conceptual es, digamos, semejante, hay un entendimiento cultural y es una frontera, digamos, como natural para nosotros. Simplemente decir que estamos en nuestros primeros pasos. Muchas gracias, José Fernando. Bueno, Gabriel, entonces, Avianca, que es una compañía multilatina, pero que seguimos sintiendo nosotros profundamente colombiana. Gabriel tiene las siguientes condiciones. Él es argentino, pero vive en Medellín. Y eso es, luego, no es el momento para explicarlo, pero 4 años al frente de Avianca como CEO y además como CEO de Avianca Cargo. ¿Cómo la ves tú, Gabriel? Y cómo esas alas de Avianca, cómo se ven en oportunidades en España. Bueno, todavía no esperen un acento paisa, ¿no? A ver, nosotros en Avianca creemos que jugamos un doble rol, ¿no? Porque nosotros tenemos un rol como compañía, que obviamente entramos a mercados en los cuales son atractivos y nosotros podemos crecer, pero en este caso también tenemos un rol conector crítico y estratégico para conectar tanto personas como exportaciones e importaciones, en este caso
a España, a Europa. Nosotros como Avianca somos hoy el líder en lo que tiene que ver con la conectividad aérea desde Colombia hacia Europa. Y es un mercado relacionado a lo que hablábamos y tiene que ver con este espíritu de crecimiento que nosotros vemos año sobre año. Cuando nosotros vemos el tráfico de pasajeros que nosotros tuvimos del año pasado a este pasado, Europa tuvo un crecimiento cercano al 10% en pasajeros. Nosotros todo lo que tiene que ver también con exportación e importación, y siempre nuestra principal llegada a Europa es España, también ha crecido un 5%. Y cuando vemos la diversidad, nosotros estamos conectando hoy a Europa desde Colombia, tanto desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, también tenemos Salvador. Y llegamos a Europa, obviamente en Madrid, Barcelona, estamos lanzando París ahora el 3 de julio y también volamos a Londres. Y lo curioso de todo esto que uno podría decir que cómo se da el tráfico. Y nosotros lo que estamos viendo es que la mayoría del tráfico que nosotros tenemos en pasajeros es mayoritariamente de origen, no obviamente mayoritario colombiano, pero también de toda Latinoamérica. La mayoría del tráfico de nuestras frecuencias a Europa conectan más de 20 países de Sudamérica que están yendo a España a Europa, perdón. Y relacionado un poco a la pregunta es ¿qué podemos seguir haciendo para fomentar esto? Tiene que ver con la competitividad, ¿no? Tiene que ver con poder, obviamente, entrar a un mercado y poder obviamente, tener un producto atractivo, pero también poder ser competitivo. Y eso también tiene que ver con lo que nosotros, Avianca, ha intentado hacer y creemos que hemos hecho de manera muy exitosa en los últimos años en esta transformación, en la cual nosotros hoy mantenemos gran parte del legado de Avianca, esa empresa colombiana con una profunda red de rutas, con diversificación en el modelo de negocio, con distintas unidades de negocio, pero también con las bondades del nuevo mundo desde el punto de vista de más flexibilidad, de una mucha mayor eficiencia operacional. Y cuando nosotros comparamos qué permite eso, nosotros reducimos nuestro costo cerca del 30 al 40% del 2019 al 2023. Nosotros seguimos volando más pasajeros que en el 2019, haciendo una transformación del negocio a precios en términos reales que hoy son más bajos de los que eran en el 2019. Entonces, ¿qué genera eso? Lo que genera es, por supuesto, una mayor competitividad de la región para poder ir, porque acá la competencia también tiene que ver no solo obviamente con las empresas y las economías de nuestra región, pero también las empresas del viejo continente dentro de Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos que, por un lado, y lo digo como empresariado en general, pero en el caso de Avianca nosotros queremos seguir profundizando las bondades de un producto, innovar, poder generar un atractivo hacia nuestro cliente, pero por el otro lado, siempre tratando de ser lo más flexibles y óptimos desde el punto de vista operacional, con una alta eficiencia para poder seguir generando ese crecimiento y poder seguir conectando y poder seguir transportando almas, como nosotros decimos. Estupendo, muchas gracias, Gabriel. Carlos Vargas es un miembro también de CEAPI. Ya tu tercer año, ¿verdad, Carlos, en CEAPI? Y Carlos es el CEO de Andino Investment Holdings, compañía que inicia siendo peruana, pero ya sabemos que su holding la ha trasladado a Madrid y ha ingresado a la Bolsa de París. La misma pregunta, primero, esas razones, ese ingreso, esa conquista y qué oportunidades ves, Carlos. A ver, buenas tardes con todos. Nuria, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que a toda la gente que ha organizado esto, un evento yo creo que de primerísimo nivel y muy especial. Bueno, Andino Investment Holding es una empresa que se creó en el Perú en el año 72. Nosotros tenemos 52 años de operaciones y hoy día lo digo porque hemos pasado por varias digamos, estadios en la compañía y el Perú también, ¿no? Y entonces, hoy día nosotros tenemos 4 líneas de negocios. Una son operación de aeropuertos y servicios aeroportuarios.
Tenemos una segunda que es real estate. El real estate está basado en Perú, evidentemente, ¿no? Luego tenemos logística, ¿no? Muy logística, digamos, de importación, de exportación, freight forwarding, toda la cadena completa. Y tenemos en una última línea que todo el mundo me pregunta por qué la tenemos, que es nosotros damos servicios financieros, prestamos dinero. ¿Y a quién le prestamos dinero? A nuestros clientes, que son los clientes del comercio exterior peruano que tenemos hace muchísimos años. Entonces nosotros le hacemos líneas de capital de trabajo, factoring, confirming, algunos productos estructurados un poco más allá, con fideicomisos y estas cosas, saben los banqueros, ¿no? Entonces, con eso hemos redondeado una oferta de negocios que hace 5 años, en el año 2018, antes de la pandemia, nosotros decidimos internacionalizar la compañía y salir a la búsqueda de un mercado de capitales más desarrollado. El mercado de capitales peruano es un mercado, yo diría, muy chico. En realidad, la bolsa de Lima es una bolsa enana. Hoy día se ha juntado con la bolsa de Bogotá y la bolsa de Chile, y espero que pueda volver a tener y florezca nuevamente para poder tener un mercado de capitales más amplio y más profundo. No lo tenemos el día de hoy, y nosotros, al estar en este tipo de negocios que son muy internacionales, dijimos, para poder competir en un mercado internacional en el cual tenemos que, tenemos que tener las mismas condiciones que tienen nuestros competidores. ¿Y qué cosa es? Acceso a mejor crédito, acceso a más largos plazos, acceso a poder emitir acciones en el momento que se necesiten para los proyectos de infraestructura y todo eso. Entonces, por eso es que decidimos mudar nuestra holding a España, ¿no? ¿Y por qué España? ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, como todo el mundo dice acá, ¿no? Uno llega a Madrid y se siente en casa, ¿no? ¿Y por qué se siente en casa? Primero, porque hablamos el mismo idioma. Segundo, tenemos las mismas tradiciones en términos legales, digamos, el derecho latino, y adicionalmente a ello, porque somos muy parecidos, ¿no? No somos iguales, pero somos muy parecidos, ¿no? Y por eso decidimos nosotros, digamos, poner, y bueno, ahí hay luego los tratados de doble tributación y los tratados de protección de inversiones, una serie de cosas adicionales que también son, digamos, la sal y la pimienta del plato que ayudan muchísimo en todo este proceso. Entonces, es por esa razón que nosotros decidimos ir a España. Ya hemos logrado un primer negocio en España. Hemos ganado un concurso para construir una terminal de carga en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Y tuve que aprender quién era Adolfo Suárez. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Vamos a inaugurar esa terminal. Yo espero que en diciembre del próximo año o en enero del subsiguiente, en el 26, ¿no? Vamos a comenzar a construir y vamos a financiarla en el mercado español, ¿no? Que eso es lo más importante. Uno de los objetivos nuestros como compañía es tratar y poner nuestro granito de arena para unir los mercados de capitales españoles y latinoamericanos, buscar esa manera de que se haya una integración real. El mercado de capitales, digamos, o los capitales son los que hacen crecer las economías, los que hacen desarrollar, los que eliminan el subdesarrollo de la gente. Y eso es parte del granito de arena que nosotros queremos poner en este tablero de ajedrez del mundo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Vamos a hablar ahora un poco del rol del empresario. El último barómetro Edelman de reputación del año 23-24, liberado recientemente, califica al empresariado como la institución más reputada en la sociedad. En América Latina y en Colombia esos sitios lo ocupaban casi siempre o invariablemente la Iglesia Católica en primer lugar, las fuerzas militares en segundo, y el empresario aparecía en un puesto bastante subalterno. Hoy en día, el empresariado aparece en el primer lugar de reputación de en quién confía la sociedad. Y dentro de ese doble clic que se le hace está la empresa familiar. O sea, no solo el empresario, sino la empresa familiar es la más confiable institución en la sociedad. Esto y las preguntas, ¿usted a quién le cree? Entonces la gente cree en las redes de WhatsApp. No, es que lo dijo un WhatsApp.
y la gente cree en su CEO, ¿sí? Y en sus compañeros de trabajo. Ese es como el ranking de confianza. Entonces los empresarios, como lo estamos viendo y como lo hemos visto hoy en el transcurso de nuestra reunión, pues estamos llamados a ser reconductores de la sociedad, junto con los gobiernos, pero el rol que se está jugando hoy adquiere cada día más relevancia. Alrededor de eso, Juan Sebastián, ¿cómo ves ese rol y cómo profundizar dentro de un espectro de relación hispanoamericana el rol de los empresarios? Muy importante, Omar, lo que nos traes como estadística, porque siempre habíamos visto una visión distinta al empresario visto como el lobo, como quien de alguna manera está trancando un poco el progreso de la sociedad, cosa que claramente no lo es. El empresario es un actor muy importante de la sociedad civil y tiene que jugar ese rol de buscar el arreglo institucional junto con el gobierno de poder crear las condiciones de libertad económica, de libertad de empresa, bajo un sistema de economía de mercado. Y yo creo que con hechos y datos, que es lo que de alguna manera muestra el empresariado, se va creando esa narrativa que posiblemente es la que están mostrando estas nuevas estadísticas y las cuales pues aplaudimos. Hay que seguir empujando esa visión. No hay alianza mejor que la público-privada para poder empujar el desarrollo de las sociedades. Nosotros, en estos 120 años que llevamos en Postobón, hemos recorrido un camino de encadenamientos productivos muy interesantes. Tenemos desde los años 90 un programa social muy bonito que se llama HIT Social. A través de HIT Social nosotros acompañamos a más de 1.500 familias productoras, campesinas de fruta con un programa enfocado en productividad y les garantizamos la compra de la fruta. Hoy podemos decir que más del 60% de la mora que está en los jugos HIT proviene de ese programa. Y gran parte del resto de frutas y demás que viene de ese programa también lo usamos para la exportación de pulpas de fruta. Eso es un ejemplo espectacular de encadenamientos donde la grande empresa, la mediana y la pequeña se juntan para poder tener una vocación de mercado local y de mercado internacional. Ese es el tipo de elementos que uno conversa con el gobierno, con el Estado, para a través de una regla institucional buscar condiciones para que vamos empujando la sociedad hacia adelante. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves tú, Camila? Bueno, Omar, yo creo que el rol del empresariado, y lo hemos hablado mucho hoy, es fundamental en la creación de valor compartido, entendiendo valor compartido como el valor no solo económico, sino social y ambiental a todos los grupos de interés a los cuales tocamos. En una empresa como la nuestra, que tiene una vocación social directamente relacionada con un grupo como son los agricultores o los caficultores, pues el empresariado se vuelve en ese articulador de generación de valor para ellos. Obviamente, en la medida que el negocio crece, una marca como Juan Valdez, que paga regalías al Fondo Nacional del Café, genera valor directamente económico, lo hace también a través de sus programas sociales, como mujeres, como jóvenes, etcétera, y obviamente en los programas ambientales que tenemos. Pero asimismo, y como hice este ejemplo con este grupo de interés, pues está la creación de valor hacia los consumidores, en donde nuevamente, si volvemos un poco a la globalización, es llevar lo mejor de nuestro país a otros países y ponerlo a disposición, lo mejor a accionistas e inversionistas que esperan capturar valor a través de empresas como colombianas o latinoamericanas. Entonces yo creo que esa es la gran vocación, y yo creo que ahí hiciste la mención al trabajo no solamente desde el empresariado, sino en conjunto con los diferentes gobiernos,
Creo que el gobierno realmente es el habilitador para que esto suceda, y tanto el gobierno local como los gobiernos a los cuales estamos acudiendo, primero con temas tan simples como la seguridad jurídica, la apertura de las conversaciones. Hemos hablado recurrentemente de los tratados económicos que existen con España, y creo que eso es lo que ha hecho que veamos este apetito mutuo de coordinación y digamos aceleración comercial. Entonces eso va a ser absolutamente esencial seguir profundizando en esos tratados. Y hay algo en el caso de los productos del agro y de la agroindustria que va a ser fundamental también, que es la normativa alrededor de las cadenas libres de deforestación, que está por implementarse próximamente, y que creo que como para países como los nuestros va a ser fundamental. Entonces ese diálogo, di algunos ejemplos, pues va a ser muy importante. Gracias, Camila. José Fernando. Sí, señor, yo te diría, digamos, mi visión particular sobre el papel del empresario, digamos, un poquitico en general es, en Colpatria, por ejemplo, nosotros llevamos tal vez unas 5 décadas profundamente comprometidos con el tema de educación, con unos esfuerzos, digamos, relevantes para nuestro tamaño, seguramente desde antes de que se inventara la sigla esta de ESG, y nos sentimos profundamente orgullosos de eso. Al lado de eso, creo que la responsabilidad social fundamental de un empresario es crecer y florecer y jalonar la economía. Y cuando uno mira las coyunturas, digamos, más recientes que estamos viviendo, probablemente tengamos un papel tratando de encontrar como acuerdos fundamentales. Entonces uno mira, por ejemplo, el país de hoy y dice, seguramente tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con housing social o con la matriz energética, que está relativamente, digamos, justa, y probablemente el crecimiento del país pase por el crecimiento de su capacidad de generación de energía y sobre ciertas cosas fundamentales, y creo que ese es fundamentalmente nuestro papel, apelar a que haya estabilidad institucional, apelar a que haya, digamos, una reducción del riesgo regulatorio o que haya cierto nivel de predictibilidad y sobre todo a florecer. Cuando miro en general todas las compañías y los oigo a todas estas presentaciones maravillosas a lo largo de este par de días, digo, seguramente tenemos un problema de comunicación, porque hemos venido haciendo las cosas maravillosamente, con ética negocial, con compromiso, y necesitamos probablemente ampliar nuestra huella de redes sociales, anunciarlo más, y por eso me alegra profundamente oír, no estaba al tanto de eso, que en el ranking, digamos, desplazamos a la Iglesia Católica y al Ejército, me parece merecido. Gracias, José Fernando. Gabriel, ¿cómo lo ves tú? A ver, y creo que muy en línea con lo que están diciendo mis colegas, yo creo que el empresario es un habilitador de crear valor, ¿no? Y ese crear valor tiene una responsabilidad endémica muy, muy potente, porque cuando nosotros vemos a quién creamos valor, como decía Camila, ¿no? A todos nuestros stakeholders, ¿no? A nuestros inversionistas, a nuestros clientes, a nuestros empleados, a la sociedad como un todo, y nosotros como aerolínea o como conector de culturas, como conector de países, también tenemos esa responsabilidad muy, muy tomada, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos un poquito relacionándolo a lo anterior y lo que hemos hecho en Avianca, también tiene que ver con ser sustentable, poder entregar ese valor a nuestros empleados, a nuestros clientes y asegurar esa sustentabilidad en el tiempo y de una manera que sea buena para toda la sociedad. Y por eso esa transformación que nosotros hicimos en los últimos años apunta mucho a eso, ¿no? Apunta a poder decir, queremos tener una compañía que ojalá sea un ejemplo, que sea una compañía que nos llena de orgullo, pero también una compañía que pueda ser sustentable en el tiempo, y hoy siento que es lo que nosotros representamos y lo que queremos hacer en Avianca. Por eso me alegra muchísimo, la verdad no sabía la noticia que contaste desde el punto de vista de dónde está el empresariado, pero eso también creo que conlleva una responsabilidad enorme, ¿no? Porque llegar ahí es difícil, caerse fácil. Entonces tiene que ver con tomarse muy en serio toda esta responsabilidad, esta creación de valor, y cada decisión que estamos tomando, también como comentaban, hacerlo con las distintas partes, sea gobierno, sea
sea empleados, sea inversionistas, pero hacerlo bien de dónde es la dirección que queremos apuntar. Gracias, Gabriel. Y Carlos, ya radicado en España, nuestro rol como empresarios para fortalecer esa relación también con España. Sí, bueno, nosotros, nos tenemos como concepto que una cosa es responsabilidad social o ESG y todo esto lo que implica, y lo otro es el rol que debe tener el empresario. El empresario debe ser partícipe de la sociedad, no puede ser silencioso. En el Perú, y lo digo un poquito, digamos con pena, mucho hemos sido poco partícipes. Se ha hecho mucho, o sea, la minería ha hecho mucho y los diferentes sectores de la economía han hecho mucho, pero de manera muy silenciosa. Entonces, la responsabilidad del empresario es ser partícipe, participar en el diálogo, participar en el discurso, no político, porque, digamos, para eso están los políticos, pero sí en hacer, digámoslo así, generar corrientes de opinión con respecto a ciertos temas que se tienen que tocar en la sociedad, ¿no? Digamos, a través de los gremios o directamente, ¿no? Y poco a poco se está comenzando a tener una mayor participación del empresariado en el quehacer diario de la sociedad, ¿no? Digamos, la sociedad para un empresario es su casa, ¿no? Y entonces si uno va a su casa y no dice nada, entonces no está participando del hogar, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces uno tiene que participar realmente de lo que está sucediendo dentro de la sociedad. Hay que trabajar digamos, en ser carbono neutrales, hay que trabajar en ayudar a la gente. Todo eso yo creo que está clarísimo que hay que hacerlo, pero hay que ir un paso más allá el día de hoy. El rol del empresario ha cambiado muchísimo en los últimos años y se nos exige hoy día tener ese rol y esa voz. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que en los pocos minutos que quedan, pues aunque se ha dicho bien durante el día, el rol del empresario, y más allá del rol del empresario, es de la unión de empresarios. Yo creo que este esfuerzo que hace SEAPI, el que mencionaba Narciso Casado esta mañana de la Confederación de Empresarios Españoles, de crear puentes y de crear integración iberoamericana, esto es de un valor que se irá viendo en el tiempo. Yo creo que en un mundo tan radicalizado ya en polos, ya multipolar, con China emergiendo de la manera como lo hace Estados Unidos, India y demás, yo creo que la relevancia de Europa pasa en buena medida por fortalecer, si se me permite, sus lazos con América Latina. Creo que es el destino natural. Y para América Latina creo que es una necesidad. Yo creo que la irrelevancia en que casi siempre nosotros, como nos llaman el sur, en la participación de las grandes decisiones, tenemos en Europa, de la mano de España, una gran oportunidad. Y somos los empresarios los que estamos llamados en este momento a jugar ese rol. Yo creo que hoy lo que has hecho, Nuria, todo lo que ha inspirado, Jaime, tú presidiendo este evento y con todas las intervenciones de Sergio, de todos los que lo han visto, nos muestran que este es un momento muy importante, muy importante. Y decir también, para cerrar, que esta presentación del alcalde Martínez Almeida no puede ser más real. Es que uno llega y se siente, lo hacen sentir en su casa. Es nuestro idioma, es nuestra religión, es nuestro derecho, son nuestras costumbres, pero más allá que eso, nos hacen sentir como nuestra casa. La hospitalidad es inmensa y no tenemos cómo agradecerla. Amigos, muchas gracias por esto y a invitarlos a consolidar todos cada día más nuestros lazos de hermandad, de fraternidad entre España y América Latina. Muchas gracias. Gracias.